Bueno, en este video vamos a ver la teoría de la unidad 1 de química de la nivelación 2017, o sea, vamos a ver las herramientas teóricas fundamentales que hacen a la química. Entonces vamos a empezar simplemente con definir qué es la química, ¿no? O sea, la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, sus propiedades y los cambios que experimenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hablamos de materia. Materia es cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa, se llama materia. Materia es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es materia o energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la materia se entiende por todo lo que puede ser percibido por los sentidos. También tengan en cuenta que el caso como los gases es más difícil sentirlo, pero los podemos, algún sentido como el olfato lo puede sentir, ¿sí? Hay casos de gases inodoros, pero también cuando agitamos la mano sentimos que hay una materia ahí. Se entiende por masa una porción delimitada de esa materia. Entonces todo cuerpo tiene una masa definida. Yo hago un recorte, tengo toda una materia, tomo una porción de esa materia y tengo una masa. Y hablamos de material, porque son términos que se suelen confundir, cuando hablamos del tipo de materia que forma a un determinado cuerpo. O sea, es la descripción cualitativa, como vemos en la foto. Acá tenemos distintos materiales, ¿sí? Ven el mercurio. Bueno, como es en blanco y negro no podemos distinguir bien los distintos tipos de materiales, podría ser azufre, carbono, ¿sí? Pero ahí tenemos distintos materiales. La materia, ¿cómo se presenta en la naturaleza? Sin entrar en detalle con el estado, otros estados nuevos, o sea, descriptos más recientemente, como el estado plasma o el cristal líquido, los estados clásicos en que se presenta la materia son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? En el estado sólido tiene forma y volumen definidos. Acá ven la representación de estructura de hielo, cada una serían moléculas de agua. La esfera esta es el oxígeno y los que están en blanco son los hidrógenos. Y acá tenemos, por ejemplo, la representación de un cristal de cloruro de sodio y viendo los iones cloruros y los iones sodio en detalle. ¿Está bien? Esto no lo vemos a simple vista ni tampoco en un microscopio. El volumen de sólidos no varía en forma considerable porque ahora, como vamos a ver, los átomos se encuentran compactos. Bien. Después tenemos el estado líquido. En el estado líquido las partículas individuales están confinadas en un volumen dado, los líquidos fluyen y toman la forma del recipiente que los contiene sin que el volumen varíe de manera significativa. Son difíciles de comprimir. ¿Tá? En el estado líquido las moléculas interaccionan pero más débilmente que en el sólido, teniendo a su vez más energía que se traduce en mayor movimiento. Y después el estado gaseoso son menos densos que los líquidos y los sólidos y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Pueden expandirse hasta el infinito y se comprimen con facilidad. Se concluye que los gases consisten principalmente de espacio vacío, esto es, las partículas individuales están bastante separadas unas de otras. ¿Sí? En estado gaseoso, las interacciones intermoleculares entre moléculas son muy débiles en relación con la energía cinética que poseen las moléculas. Todo eso después lo vamos a escribir con tiempo. ¿Qué quiere decir interacciones intermoleculares? ¿Qué quiere decir energía cinética? A lo largo del curso lo vamos a ir explicando. Los tres estados de las materias son convertibles entre ellos mismos. Un sólido se fundirá por calentamiento para formar un líquido. La temperatura a la cual ocurre esto se denomina punto de fusión. ¿Sí? El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se funde y pasa al líquido. Y el punto de solidificación, que es el mismo, es cuando el líquido pasa al sólido. Esa temperatura tiene el mismo valor. Un calentamiento posterior convertirá el líquido en gas. Esta conversión se llama a cabo en el punto de ebullición del líquido. Líquido a gas, punto de ebullición. Por todo el enfriamiento de un gas, lo condensaron a formar un líquido. Diferencia entre gas y vapor, que decimos, parece lo mismo, gas con vapor. Y a ver, el estado es el mismo, es el estado gaseoso de los dos. La diferencia es que cuando, por ejemplo, nosotros calentamos agua, se transforma en vapor de agua, no gas, agua. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, ponemos la tapa de la olla, ponemos una olla a hervir, y la tapa de la olla evita que el vapor de agua se escape, al ponerse en contacto con la tapa,
el, el agua vuelve al estado líquido. En cambio, un gas a presión atmosférica no vuelve al estado, o sea, está siempre en estado gaseoso. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el nitrógeno, que forma principal componente del aire, es nitrógeno gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el gas es gas a presión atmosférica. En cambio, el vapor es un líquido que fue calentado y pasó a estado gaseoso. Esa es la diferencia. Resumiendo entonces, que esto es la filmina que tiene la facultad, materia, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, estado de agregación según la fuerza de atracción y repulsión entre las partículas. En el sólido hay fuerzas de atracción mayores, por eso la materia rígida forma cristales, forma volumen propio, es incompresible. En el líquido, fuerzas de atracción y repulsión variables, la materia fluye, forma del recipiente y volumen poco definido, es muy poco compresible, es prácticamente incompresible, pero tiene una mayor compresión que el sólido directamente no tiene. En estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son altas, es de fácil expansión y sin forma ni volumen propio, fácilmente compresible. Varía con la naturaleza de la sustancia, la temperatura y la presión. Bien, acá les hago una representación a nivel atómico de los tres estados de agregación. Estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. ¿Estamos de acuerdo? Ven que en el estado gaseoso las partículas están muy separadas, acá la temperatura son 124 Kelvin, acá en el estado líquido van a estar con cierta movilidad y en estado sólido están totalmente compactas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cambios de estado. ¿Y a qué tenemos cambios de estado? De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso vaporización, al revés de gaseoso a líquido licuefacción y de líquido a sólido solidificación. Si por otro lado saltamos de sólido a gaseoso tipo la naftalina, o sea que no pasa por el estado líquido, se llama volatilización, mientras que se pasa de gaseoso a sólido se llama sublimación. ¿Estamos? Distintos tipos de materia se diferencian por sus propiedades. Propiedades, cualidades de la materia, que varían según, tenemos propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, masa, volumen, calor. Si yo tengo un jarrito con agua y una olla con agua, ¿sí? La propiedad extensiva es tengo distintas masas, tengo distintos volumen y la cantidad de calor que va a absorber cada uno es diferente. ¿Bien? En cambio, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad. Por ejemplo, tomando esa misma olla, la olla grande y la ollita, si cuando llegan al punto de ebullición hierven, yo observo que ambas hierven, le mido la temperatura de las dos y las dos están a 100 grados, independientemente de la cantidad de agua que hay en cada uno. ¿Sí? O sea, el punto de ebullición, la temperatura de ebullición, es una propiedad intensiva. El color de algo es una propiedad intensiva. La densidad es una propiedad intensiva. El hielo flota en agua independiente de la cantidad de hielo que haya. ¿Estamos de acuerdo? Y según la composición química, tenemos propiedades físicas que no cambian la composición, temperatura, fusión, densidad, y químicas que cambian la composición de las sustancias. Una reacción química, por ejemplo, reacciones con ácidos. La materia experimenta cambios físicos o cambios químicos. Un cambio de estado es un cambio físico, pues no cambia la composición química de la materia. En cambio, una oxidación, yo tengo el hierro y se oxida, es un cambio químico porque se altera la composición del material. ¿Sí? Entonces, los cambios físicos y químicos hay absorción o liberación de energía. Hay un cambio de energía. ¿Qué es una sustancia pura? Es una forma de materia que tiene composición constante o definida y propiedades distintivas. Algunas sustancias puras son simples porque están constituidas por un solo elemento. Oxígeno gaseoso, ozono, grafito. ¿Sí? O sea, sustancias simples son aquellas que están formadas por átomos de un solo elemento. Por ejemplo, oxígeno gaseoso es O2, ozono es O3. ¿Está bien? Otras sustancias puras, en cambio, son compuestas porque están formadas por dos o más elementos. Típico caso, el agua. Amoníaco, azúcar, que ya vamos a ver sus fórmulas más adelante. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras en las cuales mantiene su identidad. Unos ejemplos son el aire, las bebidas gaseosas, la leche, el cemento. Las mezclas no tienen composición definida. Muestra de aire recogida en dos ciudades distintas probablemente tendrán composiciones diversas. Si yo tomo
una muestra de aire en pleno centro de Buenos Aires o en Tokio, peor, recontaminado contra una muestra de aire en La Pampa, obviamente no van a tener la misma composición. ¿Qué es un sistema material? Un sistema material es toda porción de materia que se aísla del espacio que lo rodea real o imaginariamente, o sea, para su estudio. Yo lo aíslo, lo circunscribo de manera real o de manera imaginaria. Ambiente, entorno, universo es lo que va a rodear al sistema material y el límite va a ser la frontera del sistema. ¿Sí? Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Por ejemplo, hablemos de un termo que usamos para tomar mate. ¿Qué tipo les parece? ¿Abierto, cerrado o aislado? Es aislado, porque un sistema, un termo, idealmente, ¿no? No realmente, pero idealmente, no va a intercambiar, si está cerrado, no va a intercambiar materia, porque no sale ni entra agua, y no va a intercambiar energía, porque yo pongo agua caliente y el agua permanece caliente. Si el agua se enfría, es que está liberando el calor al entorno. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente los termos reales no son 100% herméticos y entonces se va enfriando el agua. Pero como saben, un buen termo les va a aguantar muchas horas el agua con la misma temperatura. ¿Bien? Abiertos son aquellos que hay transferencia de materia y energía. Por ejemplo, nosotros vamos a ver células. La célula es un sistema abierto, porque intercambia con el entorno materia y energía. Y cerrado es un sistema que intercambia energía pero no materia. Por ejemplo, oxígeno en un balón. Por ejemplo, ¿vieron esas cuestiones de los domos que se habla de hacer un ecosistema y cerrarlo? Bueno, eso sería un sistema cerrado, porque la materia se mantiene dentro del domo, ¿sí? Y está intercambiando energía, por ejemplo, en luz solar con el entorno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sistemas materiales. ¿Cómo pueden ser? Según varían sus propiedades intensivas, se clasifican en homogéneos o heterogéneos. Homogéneos una fase, propiedad intensiva en todo, por ejemplo, agua pura. ¿Sí? Y heterogéneos tienen dos o más fases. ¿Tá? Por ejemplo, aceite, agua, arena, aceite, agua, directamente heterogéneo. Fase es una porción del sistema material con iguales propiedades intensivas. Interfase es una superficie de separación entre fases. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mezcla homogénea. Son aquellas que poseen iguales propiedades intensivas en distintos puntos del sistema considerado. ¿Sí? Todo sistema homogéneo se caracteriza por no presentar superficie de separación, por eso es frecuente decir que un sistema homogéneo es aquel formado por una sola fase, presentando las mismas propiedades fisicoquímicas en todos los puntos de su masa. Sistemas homogéneos pueden ser sustancias puras o pueden ser soluciones, que son mezclas homogéneas. Típico caso, agua salada, agua azucarada. ¿Sí? Con toda la sal disuelta, con toda el azúcar disuelta en su sistema homogéneo. ¿Tá? Si tiene un poquito de sal en el fondo, ya es heterogéneo, porque está el agua salada, pero además la sal en el fondo. ¿Sí? Se llama soluto a la sustancia que se disuelve, por ejemplo, la sal, el azúcar. Y solvente, el que en general está en mayor proporción, que es el agua. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver, por ejemplo, en biología son la mayoría de soluciones acuosas. Por el tema de soluciones lo vamos a desarrollar después más en detalle. Acá tiene un sistema donde, por ejemplo, acá le estoy marcando. Yo acá observo propiedades que acá son diferentes. Entonces, yo acá describo dos fases. Típico caso, aceite, agua. Entonces, esta tiene unas propiedades intensivas y esto tiene otras propiedades intensivas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos fases. Dos fases y también van a ser dos componentes, porque un componente es el aceite y otro componente es el agua. Acá, por ejemplo, tengo tres fases, que ven que aunque se vean transparentes, yo veo interfaces. O sea, yo observo y digo, transparente. Esto, por ejemplo, es hexano, es un hidrocarburo, agua y tetracloruro de carbono, ¿sí? Otro compuesto orgánico. Entonces, yo acá tengo tres fases y tres componentes. ¿Estamos de acuerdo? Por más que se ven todos transparentes. Por ejemplo, aparentemente tendrían las mismas propiedades intensivas, pero no es así. Porque como ya ven, por ejemplo, las densidades son distintas. Si les vamos a mirar los puntos de ebullición van a ser diferentes. Obviamente son totalmente diferentes.
Mezcla heterogénea es lo que acabamos de ver, entonces son mezclas formadas por dos o más fases, presentan al menos una interfase. Por ejemplo, acá tienen una interfase y acá tienen dos interfaces, descontando obviamente la fase gaseosa del aire que está por encima del sistema, ¿no? Bueno, fase sin componente. Fase es toda porción homogénea del sistema que presenta las mismas propiedades fisicoquímicas en todos los puntos de su masa, ¿sí? Y componente es la sustancia pura que integra la mezcla. ¿Estamos? Propiedades químicas y físicas, como ya dijimos, las químicas son las que presenta la materia cuando experimenta cambios en su composición, mientras que las físicas son aquellas que se observan en ausencia de cualquier cambio de la composición. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sistema material, lo mismo que hemos observado hoy, acá tiene el mismo dibujito, aceite, agua, ¿sí? Bien, esto creo que está claro, ¿sí? Agua líquida y agua sólida, un componente y dos fases, agua líquida, o sea, hielo y agua. Sal común en agua, mezcla homogénea, solución. O sea, esto es un resumen de todo lo que expliqué recién. Sustancia pura, especie de materia no fraccionable por métodos comunes con composición química definida. Se presentan con fórmula química. O sea, sustancias puras tienen fórmula química definida, las mezclas no. No tengo una fórmula química que me representa una solución acuosa de glucosa, de un azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sustancias puras, formadas por un solo elemento químico, es una sustancia simple como dijimos hoy. Caso oxígeno 2, sodio, fósforo 4. Cambio compuestas, tenemos dióxido de carbono, ácido sulfúrico, agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumiendo, sistemas materiales pueden estar formados por sustancias puras o mezclas. En sustancias puras pueden ser simples o compuestas y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? No, a su vez, dentro de las mezclas tengo dos o más sustancias puras, obviamente. Esto vendría una flecha para acá, porque las sustancias puras están dentro de las mezclas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mezcla son dos o más sustancias puras. Puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Puedo tener una mezcla heterogénea de una sola sustancia pura, como el caso de agua y hielo, agua líquida y hielo. ¿Estamos? Bien. Elementos químicos, tipos de materia formadas por átomos de la misma clase con igual número atómico, constituyentes de todas las sustancias. Se representan con símbolo, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, sodio, el caso que está representado ahí, HONA, y se agrupan en la tabla periódica según sus características. Esto después, ahora en adelante vamos a ver en detalle el tema de los elementos químicos. Variedad alotrópica, ¿qué es eso de variedad alotrópica? Cada una de las sustancias simples formadas por un mismo elemento, por ejemplo, O2 o 3. O2 es el oxígeno que respiramos y O3 es el ozono, la famosa capa de ozono. Y carbono grafito, carbono diamante serían otros de los elementos, ¿sí? Otros de los alótropos, el carbono en forma de grafito, carbono en forma de diamante. ¿Cuáles son las partículas que forman un elemento? Bueno, llegamos al átomo. Acá tenemos, no vamos a meternos en detalle en los modelos atómicos, pero lo que sí vamos a decir nada más que es una discusión que viene desde la antigüedad, desde el siglo V antes de Cristo, los griegos, la materia se puede dividir en partes, fue lo que postuló Demócrito, ¿sí? Entonces que llega hasta una parte, una porción indivisible. Átomo quiere decir A es no, ¿sí? Como atérmico, sería no térmico, ¿sí? Y tomo es división, por eso una tomografía es en capas, hacían divisiones. Los tomos son los componentes de una enciclopedia porque son las partes de una enciclopedia, ¿sí? Entonces, átomo sería no divisible, ¿sí? Indivisible, bueno, ahí dice indivisible e invisible. En realidad, átomo es indivisible, no divisible. Demócrito, obviamente, filósofos de aquella época lo postularon, no había ninguna manera de demostrarlo. Como Aristóteles tenía una postura continuista, o sea, de que no existía el átomo, sus ideas se impusieron sobre las de Demócrito, entonces esto quedó ahí aislado, y recién, mucho después, aparece Dalton, estamos en el siglo XIX, con la teoría atómica, ¿sí? Donde el átomo es indivisible e inalterable, los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí,
Átomos de distintos elementos tienen distinta masa, distintas propiedades y diferentes compuestos formados por átomos combinados en una relación numérica sencilla y constante. Y ahí tenemos los distintos modelos atómicos, ¿sí? El de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Miren la proximidad después del salto de acá prácticamente 100 años, ¿sí? 1808 a 1897, de 1911, 1913, 1926. O sea, fíjense que ya todo esto es muy cercano en el tiempo, el desarrollo. Esto fue dando las pautas y fue las distintas modificaciones en base a experimentos que se fueron haciendo. Ya entra la química como ciencia experimental y en base a información experimental se van postulando las distintas teorías y los distintos modelos, ¿sí? Entonces, llegamos al modelo actual que está basado sobre todo en las teorías de Bohr y de Schrödinger, ¿sí? Átomo entonces es la menor porción de un elemento que se puede combinar químicamente. Diámetro aproximado 10 a la menos 8 centímetros, es inalterable, o sea, 10 a la menos 10 metros. Es inalterable, se representa con el símbolo químico, hidrógeno, oxígeno. Dos o más átomos se unen para formar moléculas, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que introdujo Avogadro en 1811 basado en la teoría de Dalton y la relación de combinaciones de elementos en gases de Gay-Lussac. El molécula es la menor porción de sustancia capaz de tener una existencia estable y conservar todas las propiedades de la sustancia. Son eléctricamente neutras, se representan en una fórmula química, ¿sí? Y la atomicidad es el número de átomos que forman una molécula, la suma de los subíndices. Por ejemplo, si tengo H3PO4, la atomicidad es 8. Si tengo O3, la atomicidad es 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta acá llega este primer video. Eh, Les voy a comentar rápidamente un ejercicio como para resumir un poco lo que estuvimos viendo. Les propongo que lo lean ahora, lo hagan y en el próximo video lo vamos a resolver y vamos a continuar con la teoría. Nos vemos.